Se me movió. Muy bien, Jorge, ya están dentro de la sala, te quedas a cargo. ¿No? Entonces ya podemos empezar, ¿no? Okay, buenos días a todos y gracias por acompañarnos en esta plática que tendremos. La plática está a cargo del doctor Jonathan Escobar, el cual es biólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana. Realizó sus estudios de doctorado en el CIPNOR con temas relacionados de procesamiento de imágenes de satélite para la generación de modelos de predicción de especies. El doctor cuenta con más de 30 publicaciones científicas indexadas y la mayoría de ellas con arbitraje internacional. Actualmente es profesor de tiempo completo en el Instituto Politécnico Nacional, CIDIR Unidad Durango. El doctor también forma parte de la Academia de Gestión Territorial, donde se desarrollan líneas de investigación de procesamiento de imágenes de drones, algoritmos de reconocimiento de patrones y aplicaciones de teledetección en estudios ambientales. Los trabajos de tesis de maestría que ha dirigido se han enfocado en estudios de riesgos ambientales y de crecimiento urbano. El doctor Escobar forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y es miembro honorífico del Sistema Estatal de Investigadores en el estado de Durango, el COSITED. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Sí se ve mi presentación y me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Sí. Excelente. Bueno, primero agradecer esta invitación por parte de CITEDI y es la verdad para mí un gusto poderles dar esta charla que la he preparado en los estudios de caso con trabajos que estamos realizando en la actualidad en el estado de Durango. Durante la charla voy a hacer algunas pausas en algunas diapositivas en donde, en mi opinión personal, el CITEDI, como institución de educación y de investigación, puede ver un nicho de oportunidad para desarrollar líneas enfocadas a estos estudios ambientales. Entonces voy a comenzar. Bueno, a manera de introducción, voy a hablar sobre lo que son los famosos drones, pero que hoy en día ya hay como una palabra para referirnos a ellos, que son los famosos RPAs, que significan vehículos aéreos controlados a distancia. En términos generales, dependiendo la forma en que interactúan con el aire, se les puede clasificar en dos tipos: aquellos que se denominan aerodinos, que son aquellas aeronaves o drones que son más pesadas que el aire, ¿no? Como lo son las alas fijas, los cuadrópteros, etcétera. También existen los aerostatos, que poco a poco cada vez son más utilizados, y son esas aeronaves cuya suspensión en el aire se debe al empleo de un gas que es más ligero que el aire propio, ¿no? Como lo son los globos aerostáticos y los dirigibles. Bueno, metiéndonos más a los aerodinos, que son los que más se utilizan en los estudios ambientales en el mundo, hay dos tipos principales. Tenemos los que se denominan de ala fija, que son aquellos drones en los cuales las alas se encuentran unidas al resto de los elementos de la aeronave y no poseen un movimiento propio. El perfil aerodinámico de este equipo está diseñado para crear diferencias de presión tanto en la parte inferior como en la parte superior. Un segundo grupo tenemos a los ala rotatoria o multirotor, que pueden ser cuadrópteros, hexacópteros, etc. Y bueno, ellos se caracterizan porque sus alas giran alrededor de un eje, consiguiendo con esto un modo de suspensión en el aire. Bueno, en términos generales, los drones que más se han utilizado en estudios ambientales, vamos a ver esta primera diapositiva, son drones o RPAs que son costosos todavía. Aquí tenemos uno que es muy popular, incluso en México, que se llama IBI, que es un ala fija que más o menos ahorita cuesta 350,000 pesos, el dron con una cámara RGB, y ya si quisiéramos incluir una cámara multiespectral, pues el precio se elevaría, ¿no? Y esto ha sido muy útil, sobre todo en las zonas de anidación, en Australia y en algunas partes de
de lo que es el Caribe, porque se ha utilizado para el conteo y estimación de las zonas de anidación. Este dron tiene una capacidad de poder en un solo vuelo de más o menos de 40 minutos realizar un mapeo o fotografías en 220 hectáreas. El siguiente dron que tenemos, que es un dron que está de moda, que es el Wingtra, que se utiliza muchísimo en los estudios topográficos, que se requiere una precisión, por ejemplo, aquí de 1 centímetro, y tiene una capacidad tremenda en un solo vuelo, puede cubrir hasta 400 hectáreas. El tercer dron, que es un tifón del modelo 6, este es constantemente utilizado en la frontera de Estados Unidos con México, al igual que con Canadá, y es un dron enfocado para precisamente tomar imágenes térmicas. Como ven, pues estos equipos pues son costosos porque es el puro dron y con una cámara normal, que pueden llegar a costar entre los 350,000 y 400,000 pesos. Pero los drones que más están utilizados debido a su costo y a su fácil manejo y pilotaje son los de la serie de DJI. Por ejemplo, aquí tenemos el Phantom 4, que en ciertas partes de España se ha podido calibrar a tal modo que mediante una serie de fotografías se puede estimar mediante el vegetación cuando el césped requiere mayor o menor agua, ¿no? Estos drones cuestan entre los 30,000 y 32,000 pesos. Y recientemente, el año 2019 y ese 2020, salió a la venta al público el Anafi Thermal. Este dron tiene 2 cámaras, una cámara RGB y una cámara termográfica, y ha sido de gran utilidad para el estudio de la fauna silvestre, el monitoreo nocturno. Por ejemplo, en Nuevo México se utilizó para la detección de perros ferales, etcétera, ¿no? Y su precio pues es accesible a 38,000 pesos. Y uno de los más útiles para ver cómo cambia el uso de suelo en zonas urbanas es el ISPAR. Ya estamos en la versión 3 del ISPAR y más o menos cuesta unos $3,300. Entonces, como vemos, hay estos dos grandes grupos, unos que son muy caros y otros que son más económicos, pero la desventaja que pudieran tener estos drones que están en un precio accesible es que, bueno, no vuelan más de 30 minutos, ¿no? Tienen una limitación en el tiempo de vuelo, y es aquí en donde posiblemente el CITEDI pudiera desarrollar baterías, que es una limitante, ¿no? Las baterías con mayor duración de vuelo. Bueno, todo lo que estoy hablando es lo comercial, lo que podemos encontrar en aplicaciones de internet, en aplicaciones para la computadora. Entonces aquí tenemos 3 de las principales. Esta es muy útil, nosotros lo usamos bastante, que es la GS Pro de DJI. Es un software gratuito que nos permite hacer planeaciones de vuelo de hasta 100 hectáreas. Tiene una limitación con el número de puntos de referencia que podemos nosotros meter a este software. Y bueno, otra que pudiera ser una desventaja de esta aplicación es que es exclusivamente para tablets iPad, ¿no? Tenemos otra aplicación que es más abierta, que permite sistemas operativos Android y iOS, como es el Pix4D. También es un software que está gratuito y algunas aplicaciones ya tienen costo. Sin embargo, cuando se requieren hacer monitoreos muy grandes que superan las 100 hectáreas y, en otras palabras, tener que aumentar nuestro nivel de baterías, ya no es posible hacer esta planificación. Y este tercero, que es uno de los que más se utilizan para los Phantom 3 y los Phantom 4, es el MateMed Easy. Tiene una ventaja que se pueden procesar hasta 7,500 imágenes. Sin embargo, la plataforma, algunos usuarios lo manifiestan como inestable porque se cierra y tiene ciertos problemas de soporte. Bueno, aquí es donde, bueno, yo estaba emocionado de dar esta plática porque pienso que viendo las líneas de investigación de CITEDI, pueden aquí tener una gran aportación en los sensores que se pueden incluir en un dron. Normalmente se utilizan cámaras RGB, pero aquí vamos a ver algunos sensores como el Maya, que tiene 8 bandas de la región multiespectral, que va del visible hasta los infrarrojos cercanos. Pero estos sensores pues, son muy costosos, incluso llegan a tener un mayor precio que el mismo dron, ¿no? Por ejemplo, esta vale $16,000.
Maya, que tiene estas ocho sensores. Una de las cámaras también muy comerciales es el Parrot Sequoia, por su precio, que vale $4,600, que son como unos 80,000, 90,000 pesos, pero es más limitado en las bandas. Tenemos las bandas azul, que van los 446, la verde y las infrarrojas cercanas, 4 bandas. Otra de las cámaras que nosotros utilizamos bastante para ver el índice de vegetación, determinar cobertura, es la Centera 4K. Y como ver el peso, tanto de Parrot como Sequoia como Centera, pues son bastante ligeros, ¿eh? Sin embargo, tanto Parrot Sequoia como Centera son diseñadas para plataformas específicas, mientras que Maya prácticamente en cualquier plataforma la podemos instalar. Uno de los sensores que más ha llamado la atención es el Mica Sense Altum, porque además de incluir esas bandas visibles e infrarrojas del espectro, también trae un sensor termográfico, un sensor térmico, pero vean su precio, pues anda por arriba de los $23,000, ¿no? O sea, estamos hablando de casi 500,000 pesos, y que aquí es donde hay una necesidad de poder conseguir sensores con diferentes longitudes de onda que se pueden hacer otros estudios, por ejemplo, detección de plagas. Sin embargo, todavía esta parte no es tan comercial y tan fácil de conseguir, ¿no? Bueno, pero ya que tenemos el dron que ya tomó las imágenes, y principalmente en el área que nosotros nos desarrollamos, que es la percepción remota, bueno, ¿qué vamos a hacer con esas imágenes? ¿Cómo le vamos a extraer la información? Entonces, básicamente tenemos como esos 3 áreas y un paradigma que no es tan nuevo, pero se ha vuelto muy popular recientemente, que en la parte de teledetección lo conocemos como OVIA, o clasificación orientada a objetos. Pero bueno, de las imágenes de estos drones, lo que se hace en las ciencias ambientales es probar 3 tipos de clasificaciones, una que es clásica, la no supervisada, que en general pues es cuando no tenemos un conocimiento del lugar y obtenemos una serie de clases como las vemos aquí en esta gráfica, clases espectrales en común, y en donde los niveles digitales o niveles de brillo forman estos grupos, ¿verdad? Normalmente esto se hace con algoritmos de agrupamiento o con isodata, ¿no? Cuando ya tenemos un conocimiento de la superficie a estudiar o de lo que queremos o tenemos datos, ¿no? Incluso de GPS, pasamos a una clasificación supervisada, que muchas de ellas lo que tienen en común es que buscan que los niveles digitales en cada clase se ajusten a un modelo de distribución normal, como lo vemos en esta gráfica, que en este caso es una clasificación de máxima verosimilitud utilizando una distribución gaussiana. Sin embargo, en la realidad o ya en la práctica, pues muchos píxeles no siguen estos modelos de distribución normal. Y por lo tanto, cuando hacemos un análisis de validación, de ver cuántos errores cometió el clasificador, muchas veces nos quedamos muy cortos, ¿no? ¿Qué es quedarnos cortos? Entre una, una precisión global del 50%, del 60%, pues no es tan precisa. Pero ya para lo que son las imágenes de drones o imágenes de alta resolución, se ha demostrado que la técnica de clasificación orientada a objetos es muy útil, ya que ahora nos vamos a enfocar en el espacio de los objetos en lugar del espacio de los píxeles. Esto se refiere a lo siguiente. Bueno, obvia o geovia, como se puede encontrar en los artículos científicos, parte de que en el área de percepción remota, un objeto se define como un grupo de píxeles que, además de tener propiedades espectrales en común, las tiene también desde un punto de vista espacial y textural, de tal forma que tenemos más elementos para hacer una clasificación con mayor certeza. Como les decía, ahora el objeto mínimo ya no es el píxel, va a ser el objeto. Y una ecuación que surgió en 1973 y que en la actualidad se han hecho modificaciones de esta misma, pero esta es la base, fue propuesta por Douglas y Picker, en donde en esta ecuación la parte interesante, bueno, toda la ecuación es interesante, pero la parte del denominador en esta parte, en esta región,
Esto mide la parte en donde segmenta la imagen, los limita, ¿no?, a los objetos. Aquí tenemos los operadores de objetos y de región, y la distancia euclidiana que mide las similitudes de lo que son las partes espectrales. Aquí vemos un trabajo muy bonito que hicieron estos autores en Estados Unidos, O'Neill y Dunn, en donde en la primera imagen vemos un proceso de segmentación. En la segunda, el proceso de segmentación va avanzando poco a poco, y ellos lo que querían extraer de esta imagen, que es una imagen WorldView 2, es nada más la masa forestal, ¿no? Y vemos que en el proceso final pueden hacer una extracción prácticamente del 100% exclusivamente de la masa forestal en esta área urbana. Bueno, la gran ventaja de Ovia para lo que es el área de percepción remota es que además de tener una base de datos de una firma espectral, los valores espectrales, los resultados nos van a dar valores de las texturas y de los tipos de los objetos. Por ejemplo, la simetría, el índice de borde, el índice de compactación, qué tan redondo es el objeto, etcétera. De tal forma que ahora tenemos una base de datos en donde podemos hacer más análisis e incluso poder describir algún objeto de interés, ¿no?, como vamos a ver más adelante en los casos de estudio. Quise poner esta gráfica porque me llamó la atención, la fuente es del GIS Geographic del 2014, en donde vemos en la línea en color rojo el número de publicaciones que poco a poco ha ido aumentando en el uso de las clasificaciones con base a objeto, y cómo las clasificaciones no supervisadas sí se siguen utilizando, pero ya como un método exploratorio, no determinístico, mientras que el supervisado, perdón, y el orientado a objetos, pues cada vez se utilizan con mucha mayor frecuencia, ¿no? Muy bien. Bueno, hasta esta es la primera parte en que yo les quería compartir acerca de los sensores y las principales plataformas que se están utilizando. Y ahora les voy a presentar estudios de caso que estamos realizando en la actualidad con estudiantes de los diferentes niveles que tenemos en CIDI Durango, y donde principalmente estamos aplicando a clasificaciones orientadas a objetos, ¿no?, de tipo OVIA. El primer trabajo que realizamos fue muy interesante porque nos hicieron una propuesta en la parte norte de un humedal que está en Sinaloa, sobre cómo, si era posible, mediante un dron, específicamente a la fija, poder hacer conteo de aves y por lo tanto, pues dejar de hacer el conteo en avioneta, el cual es muy costoso y ha demostrado que tiene efectos en las poblaciones de las aves, de las que anidan, y de que puede además tener muchos errores en el conteo debido a la velocidad que vuelan las aeronaves, que es entre 100 y 120 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, los objetivos en este trabajo que realizamos en esa parte de Sinaloa, primero fue medir los niveles de ruido que produce un cuadrúpedo y un ala fija a diferentes elevaciones, para después elegir a uno de ellos y empezar a hacer sobrevuelos con la idea de tomar imágenes que después las lleváramos al algoritmo de Ovia y poder ver si podíamos hacer el conteo de estas aves con base en el fundamento de objeto. Bueno, ¿dónde fue donde trabajamos? Aquí tenemos la zona turística de Mazatlán, la parte norte, aquí se conoce como Cerritos, y estuvimos trabajando en este humedal, ¿no? Es una parte del humedal del Yugo, en donde, bueno, es interesante porque todavía tiene buen estado este humedal, incluso hay presencia de cocodrilos en esa región. ¿Qué fue lo que usamos? Usamos dos drones, dos RPAs, un Parrot Disco, que es una ala fija de bajo costo, cuesta más o menos unos 15,000 pesos y que tiene una capacidad de vuelo hasta de 50 minutos. Y también usamos un SPAR en la versión 2 del SPAR 1, que su tiempo de vuelo es máximo 20 minutos, pero tiene una cámara de 18 megapíxeles. Bueno, lo que estuvimos haciendo en campo es volar al dron a estas diferentes alturas y definimos esos intervalos de 30, 50, 70 y 90 metros, porque es más o menos a la que un observador que en campo o en avioneta ya puede contar a un individuo, ¿no?, de estas aves. Usamos una aplicación que es totalmente libre, que se llama Spectrum Analysis y que nos mide el ruido en decibeles.
Una vez que ya medíamos el ruido, obteníamos esta imagen y usamos a un software NVIC 5.3, un algoritmo que se llama extracción de objetos, usando primero una segmentación mediante el algoritmo de lambda. Aquí vemos los resultados. En la parte de abajo tenemos la elevación en que se subió el dron, en que estuvo haciendo los sobrevuelos. Tenemos la medición de ruido en decibeles. Y aquí les puse una escala más o menos para que nos diéramos una idea. Por ejemplo, a los 30 metros, el cuadróptero superó los 80 decibeles y el ruido era como de una aspiradora. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Que desde que despegaba el dron en el área de muestreo, las aves lo detectaban y comenzaban a alejarse del sitio. Vimos que conforme se aumentaba esta elevación, el ala fija, a partir de los 50, 70 metros, sus niveles de decibeles ya andaban prácticamente como una conversación suave entre dos personas, y no se diga los 90 metros. Entonces, vimos que a estas elevaciones podíamos tener oportunidad de acercarnos a las aves sin que éstas volaran y poder hacer un mejor conteo. Veamos ahora lo que hizo el proceso de segmentación. Lo que se encontró fue que tuvo un 90% de exactitud. El conteo por el algoritmo nos dio 106 aves y en campo 68. Como ven, es casi el doble, ¿no? del conteo. Aquí tenemos una captura de la imagen. Lo que hace primero este algoritmo es segmentarlos en elementos en común, como lo vemos aquí. El agua, vegetación verde, vegetación caducifolia, y las aves, que en este caso son espátulas rosadas, ¿no? Entonces, cuando empezamos a esta ventana, una función que tiene Envy, nos permite ir contando el número de objetos que nosotros le indicamos que pudieran ser aves. Entonces vimos que sí tuvo un error, pero solamente del 8%. En conclusión, lo que estamos encontrando fue algo que ya se reportó en el trabajo de Kahn y Reed, que alturas menores de 30 metros van a ocasionar que las aves se desplacen desde el inicio del muestreo. Y esto pues mete un gran error. Se recomienda que la elevación en la que se inicia el muestreo sea a los 70 metros, y en esta gráfica vemos algo bien interesante. Si nosotros hacemos un ángulo de toma con respecto al objeto, en este caso las aves, de 90 grados, se van a sentir amenazadas y aunque no exista un ruido, ellas se van a desplazar. Vimos que los mejores ángulos andaban entre los 20 y 30 grados, tanto para el conteo como para que ellas no se desplacen rápidamente y por lo tanto poder hacer una mejor estimación. Esta es una primera fase del trabajo. En la siguiente fase, que vamos a ir en 2021, vamos ya a empezar a enfocarnos a las especies, ¿verdad? Porque hicimos un conteo en global. No pudimos identificar si eran gansos, patos o otras especies, ¿no? Muy bien. El caso de estudio 2 fue un conteo rápido y parámetros de forma en agave cenizo. Este agave es muy famoso para la producción de mezcal. En Durango la producción del mezcal cada vez es mayor y incluso ya hay exportaciones y cada vez es una actividad que se está buscando por parte de los ejidatarios. Y ese trabajo surgió porque ellos nos comentaban, bueno, tenemos sembradas 100 hectáreas. Contar uno por uno pues nos llevaría días a esos agaves. ¿Se puede hacer con el dron? Fue la pregunta inicial, ¿no? Entonces, bueno, intentamos hacer esta prueba y ver si efectivamente se podía hacer. Y tenían ellos una hipótesis muy interesante. Ellos piensan, como este agave que está en la fotografía, en donde entre 4 personas no pudimos rodearlo, o sea, agarrados de la mano, que entre más grande es el agave, mayor es la producción de azúcar y por lo tanto la calidad que se extrae de él es muy alta, ¿no? En esta imagen vemos diferentes piñas de agave previo a la cocción, pero como ven, no hay una selección del tamaño, sino agarran parejo, ¿no? Estas piñas. ¿Cuál fue lo primero que hicimos aquí? Bueno, probamos 8 diferentes algoritmos para ver cuál de ellos era el más eficiente en cuanto a precisión de la detección del objeto y tiempo de computadora, tiempo de máquina. Después vimos si podíamos hacer una estimación de la cobertura a partir de las imágenes de la RPA. Y por último, parámetros de forma de cada agave identificado. Esto es muy importante porque a partir de ello se puede ver la demografía de los agaves y entonces hacer una extracción selectiva
únicamente de aquellos individuos adultos y no de la población completa. ¿Qué fue lo que hicimos? Primero hicimos la planeación del vuelo con esta aplicación que ya les había comentado, que es de GSP, de DJI, en una tablet que tiene la ventaja de que nos permite hacer cuadrículas en el área de estudio. En este caso vemos una de 300 hectáreas pues, estuvimos volando a una altura de 100 metros para obtener imágenes y ortomosaicos de 5 centímetros. Bueno, ya que obtuvimos estas imágenes, que en total fueron 1,238 imágenes, usamos un software que se llama Agisoft PhotoScan, que nos permite alinearlas espacialmente y hacer un ortomosaico, es decir, hacer una sola imagen a partir de todas ellas y con una resolución de 5 centímetros. ¿Por qué buscábamos esta resolución? Pues para tener oportunidad de tomar desde los agaves más pequeños hasta los agaves de mayor tamaño, ¿no? Bueno, les decía que habíamos probado 8 algoritmos. Aquí tenemos esos 2 primeros que son supervisados, que siguen una distribución normal, como es el binario, distancia mínima y verosimilitud, en donde vimos que los 2 primeros, pues prácticamente confundían mucho a los agaves con otros Logan, arbustos. Perdón, Logan, hay un micrófono prendido ahí. Bueno, voy a continuar. Entonces les decía, tenemos estos 2 algoritmos. Los 2 primeros pues tenían mucho error, confundían a los agaves con otras plantas, procesaban muy rápido, pero pues el resultado no nos servía de mucho. El algoritmo de máxima verosimilitud superó el 50%, pero pues tampoco era, pues es un volado, ¿no? O sea, puede ser agave como puede ser otra cosa, al igual que Mahalanobis. Pero cuando ya empezamos a utilizar algoritmos que cambian esa función, que ya no tiene que seguir una distribución normal, ¿no? Como puede cambiar una sigmoidal a otro tipo de distribución, y aplicamos una red neuronal y una máquina de soporte vectorial y vemos que la clasificación mejoró bastante, ¿verdad? ¿Qué es la precisión global? Pues nos mide 2 parámetros, errores de omisión y comisión, errores que comete la computadora y errores que cometió el usuario al decir que esto era agave. Y Geovia era muy parecido a la máquina de soporte vectorial. Sin embargo, estos 3 últimos, pues sí se tardaban 1 hora en hacer la clasificación, con una computadora de alto rendimiento, ¿verdad? Entonces veamos las imágenes. Aquí vemos el algoritmo de clasificación por mínima distancia, pues casi nos pinta todo en amarillo. Esos que se ven como líneas rectas son agaves que fueron cultivados y afuera están agaves de distribución natural. Igual pasa lo mismo para Mahalanobis y máxima verosimilitud, pero a partir de la red neuronal, como ustedes pueden ver, prácticamente los errores se reducen e incluso puede haber otras plantas que estén pegadas al agave, como en este caso es un mezquite, y aún así lo puede detectar, ¿no? Como fue el caso para la red neuronal y la máquina de soporte vectorial. Bueno, pero les digo, lo interesante de usar a Geovia o a la clasificación orientada a objetos es que una vez que ya obtuvimos a cada agave en donde se encuentra, ya fue identificado, tenemos todos estos parámetros. Por ejemplo, este mide el área, la longitud, índices de compactación, la convexidad, qué tan redondo es, y todos estos parámetros que antes en campo nos llevarían semanas poderlos determinar, pues aquí ya lo podemos hacer de una forma rápida y que pueden ser complementarios a los planes de manejo, que pueden ayudar a tomar una mejor decisión de cuáles agaves extraer con base en su tamaño y forma. Ok. El tercer caso que quiero platicarles es un trabajo muy bonito que fue sobre, bueno, la pregunta fue, ¿cómo seleccionan las tortugas sus sitios de anidación? Hay 2 hipótesis en general. Algunos autores dicen que no hay una selección de algún elemento del hábitat, de la arena, de la playa. Y para algunas especies sí se ha encontrado un patrón. Sí hay un patrón en donde la tortuga va a buscar condiciones que favorezca que no sea detectado el nido por un depredador o bien que la temperatura no afecte los niveles de incubación en las tortugas. Entonces, bajo estas preguntas, nos fuimos a trabajar por parte de invitación del campamento tortuguero Playa Ceuta, que tiene 30 kilómetros de zona de anidación, es un poquito más al norte de Mazatlán, y estuvimos ahí trabajando. Usamos un dron Anafi Thermal para hacer vuelos
siguiendo la berna. Esto se le denomina la berna, que es el límite entre la arena y la parte de vegetación. Entonces el dron lo programamos con esta aplicación FreeFlight Pro para que volara en línea recta los 40 kilómetros. Y para eso se ocuparon 5 baterías del dron. Aquí volamos a una altura de 50 metros para tener imágenes de una resolución de 4 a 5 centímetros. Y el ángulo en que apuntó la cámara fue al nadir, es decir, a los 90 grados. Esto nos dio más o menos unas 6,000 imágenes que fueron procesadas en este software que se llama PhotoScan y se construyó un solo ortomosaico. Como los ortomosaicos, para construirlos se necesita también la estimación de un modelo digital de elevación. A partir de estos dos podemos nosotros calcular otras variables que se relacionan con los sitios de anidación que se han reportado para algunas especies. Por ejemplo, la pendiente, la orientación, la forma del terreno, la curvatura y algo que se le llama índice de rugosidad, que para este caso se refiere a qué tanta variación de elevación hay en la zona alrededor del nido. Y también además podemos determinar el porcentaje de cobertura vegetal en cada sitio encontrado. Entonces, todas estas variables se determinaron en un sistema de información geográfica para después construir un modelo. En nuestra variable de respuesta fue un registro de 1,110 nidos en el año 2018 para de este lugar, y eso lo definimos como la variable de respuesta. Mientras que la condición en los que encontró cada nido la llamamos variable explicatoria y fueron estas 4: pendiente, aspecto, curvatura y el índice de rugosidad, además como la cobertura vegetal. Y a partir de esto construimos un modelo lineal para tratar de ver cuál de estas variables estaban siendo más importantes o relevantes para la zona del nido. ¿Qué fue lo que encontramos? Pues nos llevamos una sorpresa interesante, porque pensábamos que la pendiente iba a influir, que la forma del terreno, que la curvatura también iba a influir, pero lo que más influyeron fueron 2 variables, de acuerdo a este análisis estadístico. Fue el porcentaje de cobertura vegetal y la orientación del terreno. Las tortugas, los nidos, el 80% de los nidos estaban orientados al lado contrario de la forma en que corre el viento. Y eso lo pensamos que está sucediendo, que es para que las tortugas eviten la detección por parte de los depredadores. Bueno, esto nos llevó a unas conclusiones que todavía las estamos probando. Número 1, la selección de sitios orientados al noroeste por las tortugas se puede ver a 2 factores. 1, las tortugas buscan estos sitios porque los vientos dominantes soplan desde tierra firme hacia el océano, y por lo tanto la posibilidad o probabilidad de que los depredadores la detecten en el nido por olor es menor. El 2 es para evitar que el sol caliente demasiado el nido. Y estos 2 factores están todavía por explorarse en Playa Ceuta, los estamos validando con la idea de que el resultado se vaya para el municipio, porque viene un programa de desarrollo hotelero y cuenten con esta información, porque estamos viendo que siempre que hay desarrollos hoteleros se planta muchísima vegetación alrededor del hotel, pero estamos viendo que tiene un efecto. Si hay vegetación, las tortugas van a dejar esa zona de anidación. Y también estamos sugiriendo en esta primera etapa que la orientación de los edificios no afecte la orientación de los nidos, es decir, que no estén en la misma posición. Aquí vemos una imagen térmica que tuvimos oportunidad de volar de noche y bueno, vimos que en lo que marcaba el modelo, pues sí, varias tortugas sí buscaban esas condiciones. Esta es la playa Ceuta y esta fue una cría que ya se acercó al mar. Bueno, este es un pilón de aplicación, este es muy útil, en Estados Unidos está utilizando muchísimo con este dron Anafi Thermal. Lo que estamos viendo aquí es un huerto solar en donde son más o menos cerca de 100, 200 hectáreas de huerto solar, en donde vemos en una imagen termográfica los paneles muestran un color uniforme cuando están funcionando correctamente. Pero si vemos por aquí hay un puntito que resalta, a eso se le conoce como hot spot, y automáticamente denota un cambio de temperatura, como lo vemos aquí. Indica que la celda está dañada. Entonces, de manera muy rápida, nosotros podemos identificar cuál celda está dañada
y cambiarla. De hecho, es un protocolo que se sigue tanto en Estados Unidos como en Canadá, en los huertos solares, y que en Durango ya estamos empezando a aplicarlo, ¿eh? Bueno, antes de terminar, quisiera decirles que en el CIDIR tenemos un curso en donde buscamos que cualquier persona de cualquier área de conocimiento lo pueda tomar, que incluye no solo el que sepa volar el dron y las aplicaciones, sino que pueda extraer información, rectificar la imagen, aplicar algoritmos de clasificación, con la idea de que puedan obtener un producto final. El año pasado dimos este curso a estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León y estuvo muy interesante. Y bueno, aquí dejo mis datos. Este curso está abierto de manera permanente para quienes lo deseen tomar. Y bueno, por mi parte es todo y agradezco mucho la atención y la oportunidad de este espacio. Listo para preguntas. Muchas gracias, doctor. A ustedes. No sé si alguno de los participantes tenga alguna pregunta para el doctor. Hay tiempo. Puede ser por el chat o ya sea que levanten la mano. Bueno, en lo que se animan. anima la pregunta. Sí. Yo le tengo una pregunta, doctor. Adelante, Luis. Bueno, no sé qué tan pertinente sea o si tenga usted contemplado utilizar, por ejemplo, dentro de las redes neuronales, utilizar una arquitectura ya sea de una red neuronal convolucional para la realización de segmentación, ya que es pues es muy parecido a la segmentación que realizan que es orientado a objetos, pues realizar, por ejemplo, una segmentación semántica para detectar pues los diferentes objetos de las imágenes. La desventaja pues de estas arquitecturas pues es la utilización de una base de datos que tenga imágenes bastantes para hacer el entrenamiento. Entonces no sé usted si sea viable utilizar alguna de estas arquitecturas. Sí, muy buena pregunta, Luis Compián. Sí, de hecho, buscamos eso en el corto plazo. Ahorita justamente estamos haciendo lo que comentas, generar bases de datos de muchas fotografías, por ejemplo, para el caso de los agaves, ¿no? Uh-huh. Estamos teniendo esta biblioteca, esperamos este año y el próximo pues, acercarnos a las 3,000 imágenes, porque efectivamente vemos que se requiere esa base. Para el caso de las aves, sí nos gustaría aplicarlo, se nos ha complicado un poco porque buscamos que cuando volemos el ala fija, de alguna manera poder implementar a la tarjeta que a la par de que va tomando el video o la fotografía, pudiera ir haciendo una pre-segmentación. Uh-huh. Entonces, en esa fase es la que nos gustaría con las aves, porque varía mucho, ya lo intentamos con estas bases de datos, pero varía mucho el plumaje, varía mucho la agrupación, y ahí sí el nivel de error sigue siendo alto. Entonces, la opción que veíamos más viable es buscar la manera, porque tenía un estudiante que ya lo estaba intentando hacer, más que ya se graduó, y él es programador, intentaba hacer eso precisamente, que cuando volara el ala fija, ponerle de alguna manera que fuera haciendo la segmentación y cuando regresara tenía una segmentación preliminar. Entonces sí, ese es lo que está de moda y sí sería muy útil, principalmente para objetos que incluso se mueven, ¿no? Como el caso de los pájaros. Ahí es donde es 100% útil una red neuronal convencional. La red neuronal de la que yo hablé es una de tipo de retropropagación. Uh-huh. Y pues son un poquito limitadas, ¿no? Porque casi es binaria, ¿no? Datos. Sí. Bueno, aquí hay otra pregunta. Sí. Benesi pregunta si han implementado este tipo de vuelos en zonas marinas, en alta mar. Perfecta pregunta. Fíjate que tengo un amigo que sí lo trabaja para la empresa privada. Les ha ido muy mal en alta mar por dos cosas. Primero, bueno, pensaban que tenían un dron que detectaba el movimiento de la embarcación, pues resulta que no estuvo tan bien programado y se perdió, ¿no? Es una empresa de Nueva Zelanda que buscaban hacer censos de delfines.
Entonces vieron que pues tenían más problemas técnicos previo a ya en forma contar delfines, ¿no? El dron no regresaba exactamente ya que la plataforma está en movimiento, entonces todavía ahí tenían muchos problemas, aunque me parece que recientemente se publicó algo que ya corrige esos errores, ¿no? Ujú. Un problema de utilizarlo en alta mar, en mi opinión, desde un punto de vista ambiental, son las baterías. Si se llega a caer el dron al agua, al océano, pues el nivel de contaminación va a ser altísimo, ya que muchas de estas están hechas de polímeros de litio. Entonces, lo que se está haciendo en grupos de investigación de Europa y de la India son drones con paneles solares que si se llegaran a caer, debido a que son muy ligeros, quedan flotando. Y pues cumplir con esa recomendación de no contaminar. Pero para la parte marina hay pocos trabajos y han tenido muchas complicaciones. El único que he visto así fuerte es el que mencioné de IBI para el conteo de tortugas crías o de edad muy pequeña. Y de ahí para de contar, ¿no? No he visto tantos trabajos respecto a eso. Ok, tenemos otra pregunta de Miguelina Maldonado. Buenos días, excelente tema. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es relevante el uso de estas tecnologías para la cuantificación de especies en estudios de impacto ambiental? Eh, a ver, ¿cómo sería la pregunta? Perdón. Mi pregunta es la siguiente. ¿Es Sí. relevante el uso de estas tecnologías para la cuantificación de especies en estudios de impacto ambiental? Ah, muy buena pregunta. Fíjate que hace poco, yo no, contando todas mis anécdotas, fue como por febrero, marzo de este año, estuve con gente de Semarnat, estábamos haciendo precisamente una evaluación de impacto ambiental de un arroyo y ellos pues tienen sus métodos clásicos, ¿verdad? Que llevan su libretita y toman datos de los impactos que uno menciona en el documento. Pero cuando vieron volar el dron, regresó el dron, les enseñé las fotos de que se pueden tomar curvas de nivel, podemos calcular la parte de arena que se va a extraer, la cobertura vegetal que rodea el sitio, al tener una gran resolución, pues podemos ver detalles. Sí se vieron entusiasmados los de Semarnat. Entonces decían ellos, hoy sería padre en nuestros protocolos de inspección incluirlos, principalmente, por lo que más les interesó fue lo de las curvas de nivel para proyectos de tipo hidrológico. Pero bueno, pues quedó en una charla y sí sería útil. Y por qué no, ¿verdad? En el corto plazo sería más informativo porque todavía las evaluaciones son cualitativas, ¿no? De cómo lo ve el observador. Y sería bueno, un respaldo con algo cuantitativo, ¿no? Bueno, cuánta arena se va a mover, cómo está la vegetación, qué topoformas hay, etcétera. Sí, sería muy buena idea. Ujú. Tenemos aquí otra pregunta de Julio Villarreal. Sí. Pregunta, ¿han utilizado las cámaras térmicas para encontrar anomalías geotérmicas en superficie terrestre? Fíjate que sí las han utilizado, pero hasta ahorita no he visto que en México. He visto en algunos trabajos en Hawái y en Estados Unidos. Y esas cámaras que se utilizan son muy costosas. O sea, una cámara térmica que pueda hacer esas tomas, no se usa una Nafi Thermal del que yo hablé, ¿no? Que es como algo más de semiprofesional. Sí se han utilizado, pero son cámaras muy costosas. Las he visto yo entre 500 y 600,000 pesos. Me gustaría mencionar que tiene poco que en México se autorizó la venta de drones térmicos, porque hace unos 4 o 5 años estaban prohibidos en México. Y aquí hay otra pregunta de Acosta. Sí. El caso del estudio en tortugas, ¿los nidos los localizaron manualmente o lo hicieron automáticamente con el video? Perfecto. Todo lo hicimos manualmente. Los nidos fuimos a cada nido y tuvimos su coordenada geográfica, ¿verdad? Porque efectivamente, a pesar de que el dron tiene una imagen que nos puede dar muy buena resolución, el nido está abajo, no, o sea, lo tapan, ¿no? No se ve. Ujú. Entonces, para registrarlo, hay varias técnicas. Se utiliza una vara de bambú, un palito, en donde, bueno, deja el rastro de la tortuga, ya se ve más o menos por dónde va a dejar el nido. Y ya con el bambú vamos picando, imagínate, punto por punto. Fueron 1200 puntos de esa forma, pero es bien importante el trabajo de campo, ¿no? Claro. Y aquí hay otra pregunta de Jerónimo Moirón. ¿Qué Sí. tan útil sería que las cámaras de los drones puedan seguir objetos en movimiento?
Esto podría ayudar a clasificar aves y sabes si ya existe algo así. Sí, justamente eso es lo que nos gustaría poder obtener. Este, todo el aspecto de algoritmos y la parte de programación ya está. Lo que yo no he visto es ya la implementación, lo que te comentaba Luis, ponerlo en el dron para que en automático me vaya haciendo eso. Entonces, sería muy útil porque toda la parte de máquina que hago, procesar la imagen, hacer el ortomosaico, pues me la evitaría, ¿no? Entonces, y aparte me imagino yo que al ser algo matricial, pues nos arrojaría un valor por vuelo, ¿no? Por ejemplo, tantas aves observadas, por cuadrícula, etcétera. Sí, pero sí, eso es el futuro a corto plazo. Eh, Bueno, aquí hay otra pregunta, pero no sé, creo que le hicieron cuando estaba comentando algo. Dice que si hay problemas con el ruido. No sé Sí. a qué se refiere. Bueno, pues para el caso de las aves, esa es una excelente pregunta. Sí hay problemas así sea un ala fija. ¿Cuál es la solución? Lo que nosotros encontramos y lo que se ha reportado. Volar en ángulos menores a 50 grados. Es decir, el ave vea prácticamente de frente a la plataforma y mantenerlo ahí el mayor tiempo posible. Y cuando el ángulo empieza a cambiar de la toma del dron y el ave se siente que está arriba el instrumento de ella, va a volar, o sea, se va a asustar. La ventaja de los ala fija que se asusta, pero, ¿cómo decirlo? No es tanto el impacto. Yo sí recomiendo no usar cuadrópteros para conteo de aves, o sea, se causa un desastre, ¿no? Salen volando por todos lados, algunas vuelan hacia el cuadróptero y las pueden lastimar. Lo más viable es una ala fija, que sí produce un ruido menor, que tiene un efecto de las aves, sí lo tiene, pero pues, no es tan significativo. Y además, nunca se acercan al ave, ¿no? Hacen su recorrido, hacen una cuadrícula y no podemos detener el dron como para hacer una foto o un acercamiento que mucha gente sí lo ha hecho con los cuadrópteros. Entonces, en mi opinión, para el conteo de aves, evitar el uso de cuadrópteros por el ruido y por los posibles daños que se les puede hacer. Okay. No sé si haya otra pregunta o algún comentario. Yo voy a comentar, Jorge Luis. Sí, Sí, claro. ¿Qué tal, doctor? Habla José Cruz Núñez. Soy profesor también aquí en el CITEDI y uno de los responsables del seminario. Muy interesante su conferencia eh, y veo trabajos bastante prácticos, interesantes que han realizado con empresas incluso. Mi pregunta sería, porque aquí tenemos estudiantes del seminario de doctorado, sí. eh, ¿qué tanto éxito han tenido ustedes en publicaciones de revistas JCR? Muy bien. Es una pregunta, muchas gracias por la pregunta. Es algo bien interesante. Mira, la verdad, no es lo esperado, en términos generales, en términos de publicaciones. Vamos, el panorama general es que hay pocos artículos. Nosotros que ahorita estamos, bueno, ya enviamos uno de tortugas, se ponen muy rigurosos, precisamente como me preguntaban ahorita, ¿no? ¿Y los nidos los vio la cámara o los fuiste tú a tomar en campo? Entonces, hemos tenido, no ha sido fácil, porque sí nos han pedido sobre todo la validación de campo, ya sea manual o con un GPS. Entonces, esa es una. La complicación que nosotros hemos tenido a veces es con el propietario, porque se sienten amenazados, ¿verdad? ¿Qué está tomando este dron? ¿Qué está fotografiando? Entonces, no siempre hay como esa disponibilidad de acceso a los predios y eso también alenta el proceso de llegar a un trabajo ya concluyente, ¿no? Mira, por ejemplo, el de Tortuga nos llevó 2 años y apenas está en revisión la publicación. Entonces, en nuestra experiencia sí ha sido eso y cuando nos han revisado, más bien nos han hecho muchas preguntas de la parte de validación, tanto de la parte de computacional, de los errores de omisión y comisión, y de campo, ¿no? Si se validó en campo la existencia del nido, todas estas cosas. Otra cosa que veo es que todavía journals enfocados a aplicaciones de drones como tal, hay muy pocos.
Sí hay unas de drones o de vehículos aéreos tripulados, pero están más orientados al mejoramiento de los vuelos, de las baterías, pero aplicaciones ambientales como tal, pues tiene uno que irse a journals de sensor remoto, remote sensing, teledetección, pero no como tal con ese objetivo, ¿no? Principal. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Sí. Aquí hay otra pregunta, doctor. Adelante. Pregunta Sandro Martínez. ¿Se han utilizado los drones para detectar poblaciones de abejas en diversas zonas? Fíjate que yo no he visto algo así, algún artículo científico como tal, no. Vi una nota, pero sí se me hizo un poquito como una nota de un periódico, pero no, se me hace muy complicado, ¿no? O sea, puede detectar una abeja tan pequeña. He visto los drones que le llaman drones abeja, que todavía los están diseñando, todavía no son comerciales, ¿no? Que ya traen su cámara y todo, pero como tal, contar o detectar abejas, no he visto algo al respecto. Okay. Bueno, no sé si haya otra pregunta. Aquí hay una de Alex. Pregunta, ¿cuál es la mejor precisión en centímetros por píxel que tienen en su levantamiento de las aves, agave y para tortugas? Para cada levantamiento puede indicarlo y su altura. Gracias. Mira, sí, perfecto, muchas gracias. Lo que viene siendo la precisión, andamos más o menos en 5 centímetros. Utilizamos un GPS geodésico sí, efectivamente no me quedo con el puro GPS del dron, sino vamos y tomamos puntos con un GPS geodésico de precisión submétrica. Pero como no buscamos tanto precisiones así de tan finas, con 5 o 6 centímetros es suficiente para nosotros. Okay. Y una Sí, sí. pregunta de Jesús Alberto. Ajá. En parte de resultados, ¿por qué podría deberse que SVM y Obian tengan mayor precisión global que la red neuronal? Esa es la pregunta que se la encargué ahorita a un estudiante. Fíjate, muy buena. En eso estamos, ¿verdad? No podemos todavía avanzar se está escribiendo un artículo de esto al respecto. Uh-huh. Lo estoy haciendo con un chico que es de nivel de licenciatura. Y esa es su tarea. Decirme a qué se debieron esas diferencias. Okay. No me quiero adelantar porque por ahí anda. Bueno, hay otra pregunta que se relaciona con la pregunta anterior de la altura. Sí. Supongo que es la altura de cuando hacían el levantamiento, ¿no? Esa es una excelente pregunta porque cuando llegamos a la zona donde tenían a los agaves, pues uno dice, bueno, ¿a qué altura debo volar, verdad? O sea, y uno tiene que como que empezar a decir, bueno, si vuelo muy bajito, voy a recorrer poca superficie y la batería se va a reducir rápido, ¿no? Entonces, hicimos pruebas en campo, 50, 100, 150, 200 metros, y veíamos que para el sitio 100 metros era suficiente como para poder discernir si era un agave, si era un arbusto de otra especie. Debo de aclarar que no pudimos diferenciar entre especies de agaves. Las diferencias son mínimas que el dron no es capaz de detectar, porque es a nivel de la hoja, ¿no? Decir, este es un agave cenizo, es un agave rojo, por decirlo así, ¿no? Que sí ya lo estamos haciendo con la cámara infrarroja del infrarrojo cercano, esa sí nos está empezando a dar señales de que puede haber diferencias. Y es aquí donde yo veo que el CITESI puede aportar muchísimo, porque la cámara infrarroja que tenemos, por ejemplo, tiene 720 en el infrarrojo, me parece, pero no tengo amplitud del infrarrojo, solo es una región. Si tuviera amplitud del infrarrojo, entonces ahora sí lo podríamos usar para diferenciar especies. Entonces empezamos a investigar quién podría vender un producto de este tipo. Encontramos que en Alemania sí te los hacen, pero también encontré que en Citedi podrían hacer esos sensores. Y sería genial, ¿verdad? Ahí es donde viene la vinculación. ¿Qué nos falta a nosotros? Estamos más orientados a la parte ambiental, nos falta tener longitudes de onda que nos sirvan para detectar plagas, para detectar especies diferentes de acuerdo a su firma espectral.
ya más o menos hay toda una teoría al respecto con la cual nos podemos guiar. Y ahí pienso que el CITEDI nos podría ayudar muchísimo, ¿no? Pensando en una vinculación a futuro. Y aquí pregunta el doctor Moisés que si pueden compartir los datasets, las bases de datos. ¿Cómo cuáles? Pues, ¿cuáles bases, doctor Moisés? La de los agaves. Ah, sí, por ejemplo, claro, estamos abiertos a eso. O sea, yo puedo hacer un link en donde estén las fotografías, se refieren a eso, ¿no? Porque nos generan 3 bases de datos. La telemetría del dron es una base de datos. Pues cómo hizo el vuelo, lo que me están preguntando, variaciones de altura, el pitch, el roll del dron. Esa es una base de datos. La otra base de datos es las imágenes que tomó el dron, ortorrectificadas. Y la tercera sería la de objetos. Y con gusto, sí, no hay ningún problema para que lo exploren y ver qué les sale. Sí. Ah, sí, ahí dice, ¿no? La de los agaves. Claro que sí, profesor. Abro un OneDrive y ahí las pueden ver con gusto. Ok. No sé si hayan más preguntas o... Sí, a mí me gustaría comentar algo, Jorge. Sí, Doctor, en la parte de la colaboración que ha estado mencionando con CITEDI, entiendo que es más en la parte de como diseñar nuevos sensores. Ah, sí. Sí, yo veo como 2 vertientes. El diseño por ejemplo, hay un grupo que se dedica al estudio de detección de plagas, ¿no? En diferentes cultivos. Entonces, como, a ver, un sensor, puede ser el sensor, pero también, como decía Luis Compeán, en algoritmos que mejoren la segmentación o la detección de los objetos. Porque nosotros usamos todo lo comercial, ¿verdad? Lo que viene en Envy, lo que viene en GRASS, en QGIS, pero obviamente, evidentemente hay más, como la red neuronal convolucional, que hay algunas en MATLAB, pero donde digamos que nos quedamos cortos es, bueno, es difícil interactuar con esas interfaces porque se requiere un entrenamiento de programación, etcétera. Entonces, en eso me refiero como en algoritmos de clasificación y sobre todo en los sensores, porque veo que todavía la parte comercial de adquirir sensores es muy limitada, ¿no? O sea, cierta parte del espectro, pero no viene ampliada esa región, sino es algo mínimo. Ok, y ustedes han armado como la plataforma, por ejemplo, de comprar el dron por un lado, plantarle el soporte de la cámara, subirle computadora a bordo, poner el sensor que ustedes eligieron y de alguna manera armar esa solución. ¿Lo han hecho? No, sí, bueno, lo que pasa es que sí se compraron las cosas por separado, pero el armado fue muy sencillo porque fue la misma empresa de la DJI, ¿no? Que es muy comercial. Entonces, vendió el dron. Luego, queremos una cámara multiespectral, que el infrarrojo, que le llamamos Red Edge, que es el puente rojo, venga ampliado, ¿no? Y ya venden equipos como que muy cuadraditos, ¿verdad? Mira, tengo esta cámara multiespectral, pero no, o sea, ya la parte práctica, pues sí nos sirvió para índices de vegetación y este rollo, pero cosas muy específicas, ahí nos quedamos cortitos, ¿verdad? Porque empezábamos a ver ya patrones diferentes en infrarrojo de especies de agaves, pero como no está abierto esa señal infrarroja, no alcanzo a diferenciar si se debe a eso o es otra, o una parte de la composición de la misma hoja, ¿no? Entonces, sí, todo lo que Ok. nosotros hemos hecho aquí en CD es comprar la plataforma comercial, la cámara. Y ya viene incluso con un software que nos permite facilitar el procesamiento, ¿no? Ok, y las misiones que ustedes hacen son con navegación autónoma o es piloteada por algunos de ustedes? Hacemos las dos, piloteada y autónoma, dependiendo del lugar. Por ejemplo, para la piloteada, para la autónoma, perdón, usamos la aplicación GS Pro, es excelente aplicación. Hasta es muy útil, cualquier persona la puede manipular. Y cuando son regiones muy, muy alejadas y montañosas, como es el caso de los agaves, sí tenemos que hacerlo piloteado, porque no hay señales GPS ni nada.
Ok, ahí es una oportunidad que yo veo también con CITEDI, porque los profesores del área de control, el doctor Tupac, el doctor Moreno, Sí, también tienen bastante experiencia en eso de la parte autónoma de los vehículos aéreos. Y si ustedes, a lo mejor, viendo estos nichos de oportunidad, ¿no? A lo mejor si quisieran explorar la parte de los controladores autónomos, pues a lo mejor ahí sí. también es otra oportunidad, ¿no? Y también con el doctor Tupac y el doctor Roger Miranda, la parte de la eficiencia en baterías, porque noté mucho que mencionó ahora de este dron nos duró tanto, ¿no? Y usamos 5 pilas y cosas así. Entonces, ellos también tienen ahí estudios para eficientizar el consumo de las baterías. Oh, eso es algo excelente porque sí, la verdad es que es un problema la batería y además son muy caras, ¿no? Cada que uno compra una batería cuestan 5 o 6 mil pesos. Y eso también nos limita, por ejemplo, que queremos hacer conteo de aves en un humedal aquí que es muy grande, que mide más o menos 80 kilómetros de largo, pues el dron se nos queda a la mitad, ¿no? Entonces sí hace falta una batería y además a la mitad del humedal pues no hay señales y casi siempre lo tengo que regresar a medio vuelo. Entonces sí sería una buena opción, sobre todo la parte de las baterías, ¿no? Poder mejorar ese aspecto. Muy bien. Pues, por mi parte, muchas gracias, doctor. A usted, gracias. Hay un último comentario, doctor, aquí en el chat. Sí, adelante. Menciona, Geovia utiliza también SVM, pero Geovia utiliza procesamiento con filtros direccionales y utiliza enfoques multiescala y otras cosillas, por lo cual los otros no los usan. Así que por eso da mejor. Ah, y muy bien, Alex. Eh, Déjale, la voy a guardar para su pregunta de examen. Le voy a preguntar justamente eso. No, no, muchas gracias. Sí, sí, la verdad es que pues son tantos algoritmos y, y sí, sí hace falta. Esa es la respuesta. Claro que sí. Bueno, Entonces, me gustaría, bueno, también mencionar, justo ayer platicaba con mi novia que también, ella trabaja, que es con cosas de SIC, percepción remota, y decimos, oye, pues que como que esperábamos un boom, ¿no? De los vehículos aéreos y problemas ambientales, que detonara, que hubiera muchas publicaciones, que el sector productivo fuera asesorado por estas tecnologías, pero no ha sido así, ¿no? Entonces muchas veces que yo platico con los ejidatarios, porque voy mucho a los ejidos a tratar pues, de saber qué problema tienen para hacer la investigación bajo esa dirección. Muchas veces no conocen, ¿no? Lo que puede hacer estos equipos, pero sí tienen un conocimiento tremendo de, por ejemplo, una plaga, por ejemplo, qué agaves ellos suponen que pueden tener más azúcares, y ahí se pone bonita la investigación. Entonces, también nosotros notamos que nos falta justo lo que las preguntas que me han hecho, ¿verdad? Mejorar nuestros algoritmos, las baterías. Entonces, sí hemos visto que falta ese equipo multidisciplinario con ese enfoque. Mucho a lo mejor no va a terminar en algo tan comercial, ¿no? Pero sí en una aplicación que resuelva un aspecto social, como el que los ejidatarios puedan mejorar la forma en que extraen algo del ambiente, en este caso los agaves. Eso es un valor importante, ¿no? Entonces sí, estamos en esa disyuntiva y todavía siento yo que falta esa detonación. bueno, si no hay más preguntas, Creo que muchas gracias. Ah, no, fue muchas gracias. voy a compartir el reconocimiento para usted, doctor, por la plática tan interesante que nos dio. Muchas gracias. El Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital otorga el presente reconocimiento a Dr. Jonathan Gabriel Escobar Flores por haber impartido la videoconferencia análisis de imágenes obtenidas de vehículos aéreos tripulados a distancia y sus aplicaciones en estudios ambientales en el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital
en el marco del Seminario Académico 3 del Programa de Maestría en Ciencias en Sistemas Digitales, el día 4 de diciembre de 2020. Atentamente, la técnica al servicio de la patria, doctor Julio César Rolón Garrido, director. Muchas gracias por la plática, doctor. Muchas gracias a ustedes y con gusto está mi correo y voy a cumplir mi promesa de compartirles esas imágenes. Se las voy a enviar a Jorge Luis Compeán y ahí para que me ayudes a poderlas, pues que las analicen, ¿verdad? Sí, sí. Muchas gracias. Ojalá surja alguna colaboración entre los dos centros. Sí, ojalá sea algo extraordinario y estamos con toda la disposición. Ok. Muchas gracias, doctor. Gracias, cuídense mucho y que pasen un excelente fin de semana. Igualmente, doctor. Hasta luego. Hasta luego.